Amadas hermanas, buenas tardes. Bendiciones a cada una en este día. Vamos a dar inicio a lo que es la clase de Damas de San Ignacio. En nombre de la Iglesia de Cristo en San Ignacio les damos la cordial bienvenida. Estamos muy agradecidas, ¿verdad? Por su dedicación y por tomar el tiempo, ¿verdad? Para escuchar la palabra de nuestro Señor. A continuación daremos inicio en esta tarde y tendremos a la hermana Erika como maestra de ceremonia. Ella irá indicando los privilegios, ¿verdad?, asignados a cada una de las hermanas. Esperamos que todo se haga, ¿verdad?, en honor a nuestro Señor, que se haga en orden y sobre todo, hermanas, que aprendamos, ¿verdad? Podemos escuchar el mensaje de nuestro Señor, pero lo importante es que lo aprendamos y lo pongamos en práctica en nuestras vidas, porque sabemos que Dios nos ha dejado su palabra, pero Él busca que la practiquemos, ¿verdad? Que seamos oidoras, no de aquellas olvidadizas, sino que nos concentremos en servirle a Él. Así que se queda con nosotras nuestra hermana Erika. Amén, hermana Norma. Bendiciones, hermanas, a cada una de ustedes. Un gusto y un placer nuevamente poderles ver. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar las hermanas juntas en armonía. Justamente eso es lo que vamos a hacer, hermanas, a compartir un momento de convivencia virtual. Estamos unidas por pantallitas, pero contentas, felices y agradecidas con Dios por el privilegio que nos da de podernos ver. Para darle inicio, hermanas, vamos a estar orando y vamos a pedirle a nuestra hermana Maribel que sea ella la que nos eleve en palabras de oración para que ponga esta actividad en las manos de Dios. Hermana Maribel, su tiempo. Bueno, el micrófono. Vemos, hermanas. Dios y Padre nuestro, en esta hora de la tarde, pues, venimos ante su divina presencia para rendirle, pues, nuestros más y especiales agradecimientos por esta bella oportunidad que nos da, Señor, de poder escuchar palabra de Dios. Bendice grandemente, Señor, la hermana que va a traer las alabanzas y de igual manera, Señor, la que va a traer su palabra, que usted les dé palabras sabias, palabras fáciles, para que ellas, Señor, pues puedan expresar, Señor, de una manera, con gozo, con alegría, para usted todo lo que se vaya a hacer. Bendice a cada una de las que están conectadas y que todas estemos dispuestas, Señor, a poner nuestro corazón, Señor, disponible para aprender más y más de todo lo que usted quiere que aprendamos. Quédese con nosotros, acompáñenos, Padre, desde un principio hasta un final, y que todo lo que se haga para la honra y la gloria de su santísimo nombre. A través de Cristo Jesús oramos y le damos las gracias. Amén. Amén. Gracias, hermana. Vamos a pasar a un momento muy importante siempre, y es cantarle a nuestro Dios con nuestros labios. Medita, hermana, en lo que va a cantar. Ponga toda su atención en el canto y así Dios se va a agradar aún más de lo que vamos a hacer. Vamos a pedirle a nuestra hermana Rubinia si está ahí lista y preparada para dar inicio con los cantos. Queda su tiempo, hermana. ¿Sí se encuentra la hermana Rubinia? No la encuentro, hermana. No la encontramos. Hermana, fíjese que ahorita tiene un problema con la computadora y por eso no se ha conectado. Así Muy es bien. que no sé si se va a conectar otro momento. Muy bien. Permítame un momentito, hermana.
Ahorita está ingresando, hermano. ¿Está ingresando ahorita? Sí. Ah, ok. Sí, está. ¿Está lista, hermana Rubinia? Perdón, hermanas, tenía problemas con la computadora. Muy bien, hermana. No me quería responder. Tiene un problemita aquí y no me daba. Perdón. No hay Pero problema, hoy sí, hermana. Es tu tiempo, hermana. preocupada estaba que no iba a poder entrar. Dios les bendiga, hermanas. Vamos a alabar y a glorificar el santo nombre de Dios con las alabanzas. Vamos a iniciar con la alabanza número 102. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Cantemos, hermanitas. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá. Entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre ahí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. Alabanza número 6. Bellas palabras de vida. Cantemos. Oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva
y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Toda la palabra de Dios, bellas palabras de vida. Vamos a cantar una última alabanza, es la 408, se llama Amor. Cantemos, porque nos amamos todas. Amor, 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 amor. El evangelio es amor. Ama a tu vecino como a tu hermano. Amor, amor, amor. Amor, 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 amor. El evangelio es amor. Ama a tu enemigo como a tu hermano. Amor, amor, amor. Paz, 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 paz. El evangelio es paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz, paz, paz. Bellas palabras de vida, amor y paz estamos a punto de recibir, hermanas. Que el Señor les bendiga. Amén, hermana Rubinia. Muchas gracias por entonar estos hermosos cantos. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Esto es lo que acabamos de hacer, hermanas. Hemos cantado al Altísimo. Y para darle continuidad al programa, vamos a invitar a nuestra hermana Elba, que sea ella que nos eleve en palabras de oración para la predicación de esta tarde. Buenas tardes, hermanas. Dios les bendiga. Vamos llegando de unos mandados, pero aquí venimos escuchando la clase. Bueno, vamos ahora a concentrarnos para la predicación. Para la predicación. Y vamos a ponerlo en manos de Dios. Vamos a escuchar esas bellas palabras de vida. Oremos, hermanas. Bendito Padre, estamos aquí reunidas, este grupo de tus hijas, Señor, agradecidas por la vida y por tanta bendición que nos das, Señor. Y esta hora que dedicamos a ti, Señor, es nada, nada comparado con todo lo que tú nos das. Señor, pon nuestras mentes activas, pon nuestro corazón abierto para recibir esta palabra. Sabemos, Señor, que nuestra hermana que va a traer la clase, Señor, es un instrumento que tú estás usando, Padre bendito. Hermana Erika, parece que algo pasó con nuestra hermana Elba. ¿Puede continuar usted la oración si gusta? Sí, hermana. Oremos, hermana. Estás usando, hermana.
a nuestra hermana Claudina para enseñarnos lo que debemos saber. Gracias, Padre Santísimo, y te pedimos que tú la guíes y le des sabiduría y a nosotros un corazón entendido. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermana Elba, por su oración. Hubo un momento que no escuchamos, hermana, pero Dios sabe que estábamos orando. Y vamos a dar continuidad, hermanas. Y vamos a presentarle, hermana. No crean, ya muchos la conocen. Pero nuestra hermana Claudina Vázquez está lista, está preparada para instruirnos en la palabra de nuestro Dios, hermanas. Pongamos mucha atención porque son temas, hermanas, que muchas veces nosotros tenemos alguna duda y hoy nuestra hermana nos las va a aclarar todas. Así que ponga atención para que después diga, hermana, yo tengo una pregunta, ¿verdad? Así que, hermana Claudina, queda su tiempo. Gracias, hermana Erika, y ojalá en el nombre del Señor que Dios y el Espíritu Santo me den las palabras correctas y adecuadas. Ese es el propósito, hermanas. No que lo sepamos todo, dijo Pablo, nada más proseguimos la meta. Esa es la meta de todos, hermanas. Pablo dijo, no, es que yo no es que lo sepa todo, dijo, imagínense, el apóstol Pablo dijo que no sabía todo, y nosotras, ¿qué creen, hermanas? Estamos apenas empezando. Así que muchas gracias, hermana Erika, muchas gracias a cada una de las hermanas que se hacen presentes. Es para mí un verdadero privilegio, una alegría, una bendición, hermana. Yo espero el sábado todos los días porque seguimos cuidándonos, y con un problema de salud que yo tengo, yo no salgo, hermana. Yo paso aquí todo el tiempo y entonces este día me sirve como que yo saliera porque yo la veo a todas ustedes y me lleno de amor con su presencia. Así que para mí es una gran alegría verles y sobre todo que nos instruyamos cada una. En honor al tema, hermanas, y como vieron nuestra hermana Norma ahí, el tema lo puso como pregunta. ¿Hay apóstoles en este tiempo? ¿Tenemos apóstoles en la actualidad? Me gustaría, si alguna tiene alguna opinión de esa pregunta. Es una pregunta, hermanas. ¿Hay apóstoles en este tiempo? Si alguien tiene algún comentario o algo que me quiera decir antes de empezar el tema, tómense la libertad de poderlo anexar, que a lo mejor hasta me ayude o me complemente. Hermana Gladys. En este tiempo, nosotras somos como apóstoles, porque somos embajadoras. Y Pablo era un embajador, un enviado. Después que el Señor ya los preparó a los discípulos, vinieron a ser apóstoles. Amén. Ya ve que le dije que a lo mejor hasta me iba a complementar y me iba a ayudar, hermana. Mejor le voy a dejar la predicación a la hermana Gladys de Mejía. Sí, hermanas, de hecho lo que la hermana decía tiene de verdad toda una realidad. ¿Sabe cuál es el problema de esa realidad, hermana? La mala interpretación que le damos. Ese es el gran problema de esa gran realidad bíblica. La palabra apóstoles, hermana, o apóstolos, viene del griego kione, que significa enviado, embajador o una persona especial para Cristo. Eso significa la palabra apóstol y viene del griego apóstolos. Así que en el buen sentido de la palabra, como decía nuestra hermana Gladys, todos somos enviados. Enviados, hermano, hasta ahí, nada más, enviados. ¿Por qué somos enviados? Porque ¿para qué fue enviado cada uno de los apóstoles? Para transmitir un mensaje. Y si ustedes, yo sé que ustedes tienen mucho conocimiento cada una de la Biblia, y vamos a irnos a recordar solamente como recordatorio, hermanas, cuando en Marcos, él les dice, vayan por todo el mundo. Un enviado es aquel que cumple una orden, aquel que lleva lo que se le está diciendo. Cuando nosotros trabajamos, nos depositan una misión, aun cuando sea de mantener el piso limpio, hermana, a eso nos han enviado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cumplir esa misión.
somos enviados a hacer ese trabajo. Eso es lo que significa la palabra apóstol en el buen sentido de la palabra, nada más en el buen sentido de la palabra, porque ya vamos a ver en realidad qué significa y cómo lo toman las corrientes religiosas de este tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra apóstol en el sentido de ser enviados nos incluye a todos generalmente. Pero la palabra apóstol en el sentido que lo utiliza las fuentes, todo tipo de fuentes, corrientes doctrinales, está muy equivocado. Yo pregunto, ¿alguna de ustedes que me quiera contestar? Aparte de los 12, ¿cuántos más fueron mencionados después como apóstoles? ¿Alguien que me diga? ¿Cuántos más después de los 12? Y vamos a ir para que vayamos empezando. Le voy a pedir a nuestra hermana Gladys si me puede ayudar con Mateo capítulo 10 y versículos del 1 al 5. Ahí vamos a ver una lista de los 12 apóstoles con sus nombres, hermanas. Pero mientras nuestra hermana Gladys se prepara, ¿cuántos más después de eso leemos en la Biblia que fueron mencionados como apóstoles? ¿Hermana Erika? 2, si no mal recuerdo, hermana. Matías, el sucesor de Judas y el apóstol Pablo. Exacto. Y de eso ahí, después que nuestra hermana Gladys nos ayude con la lectura, ahí nos vamos a ir ubicando, porque Matías, como bien dijo la hermana Erika, ¿qué fue? Un sucesor de alguien. ¿Pero por qué fue sucesor de ese alguien? Porque ese alguien ya no estaba. Y luego vamos a ver que también Pablo había un propósito totalmente diferente por el cual también fue nombrado como apóstol. Pero luego de Pablo, no leemos en ninguna otra parte que se hayan constituido más apóstoles. Eso quiero que tengamos en la mente para que vayamos desarrollando el tema. Hermana Gladys. Me dijo Mateo 10, 5. Mateo 10 del 1 al 5, hermana. O del 1 al 5. Sí, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacob, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, y Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Amén, hermana. Muchas gracias. Ahí está lo que la hermana Erika nos comentaba. Matías decía ahí el sucesor ¿de quién? De Judas. ¿Pero por qué? Porque desde aquel entonces, ¿sabe qué pasaba? Ya en la mente de Jesús sabía lo que estaba y iba a suceder. Así que, hermanas, el nombre, a veces nosotros no tenemos ni siquiera que irnos a un estudio profundo. ¿Por qué? Porque si vemos de la muerte de Cristo año 33 al año 99 después de Cristo, que fue cuando murió el último apóstol, el apóstol Juan, y que también no murió en una buena condición, solo llegamos y podemos ver que fueron nombrados 2 apóstoles más. Y esos 2 apóstoles, cada uno tenía un propósito especial. Ya vimos que Matías solo iba a sustituir a alguien que ya no estaba de los primeros 12 originales. Luego vamos a ver por qué aparece el apóstol Pablo y cuál fue el propósito del apostolado del apóstol Pablo, porque ahí es donde nosotros vamos a entender por qué es importante que entendamos que en este tiempo ya no hay más apóstoles. Solamente somos enviados. Y en el sentido de la palabra como apóstoles, que significa ser un enviado, cada una de ustedes, al igual que yo, somos enviados. En ese sentido. Pero en el sentido de un apostolado, como fueron los 12 que nuestra hermana Gladys acaba de leer, más Matías, más Pablo,
ya no existe en este tiempo. Lo vamos a descubrir por qué. ¿Por qué no pueden haber? La pregunta era, ¿hay? Rotundamente, hermanas, no hay apóstoles en este tiempo. Eso es algo que desde ya tenemos que tener claro. No más apóstoles. En el sentido de la palabra, todos somos nada más enviados, no apóstoles. Los apóstoles cumplieron una misión específica. Tenían una misión que tenía un tiempo. Así que en el sentido nada más de la palabra enviados, todos somos enviados de Jesucristo. ¿Y qué dijo Jesucristo? Vayan por todo el mundo y prediquen. ¿Qué es lo que a Jesucristo le importaba que nosotros digamos? Simple y sencillamente que Él murió, que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día para salvarnos a todos. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Jesús no les envió a los apóstoles para dar ningún otro mensaje. Esa era la misión de ellos, dar a conocer a un Cristo crucificado. ¿Cuál es su misión y cuál es la mía en este tiempo, hermana? Dar a conocer a ese mismo Jesucristo crucificado. Esa es la misión suya y mía. Ahora, volviendo a apóstoles, vamos a ir viendo. ¿Qué hicieron los apóstoles? En Hechos 2 podemos ver donde inicia toda la trayectoria apostólica. De ahí inicia la trayectoria apostólica. ¿Por qué digo de ahí inicia? Pero me van a decir, hermana, pero la hermana Gladys acaba de leer en Mateo que ya estaban escogidos. Sí, claro que ya estaban. Pero ¿sabe qué pasa? Ellos, al igual que usted y yo, se mantuvieron en un tiempo de aprendizaje, en un tiempo de estudio, en un tiempo donde comieron, vivieron, estuvieron allá a la par del maestro para aprender, para estar listos para aquella obra que iba a empezar el día de Pentecostés. No antes, hermanas. Los apóstoles, si usted se dio cuenta, en todo lo que viene en los evangelios, ellos acompañaron, ellos estuvieron, ellos fueron parte, pláticas especiales entre Jesús y ellos, pero su calidad, toda su carrera apostólica la vamos a ver desde Hechos 2 en adelante, hasta lo último que escribe la Biblia, que es el Apocalipsis, que está escrito por el apóstol Juan a través de revelaciones. Esa es otra cosa que tenemos que tener clara. El apostolado de ellos inicia justamente en Hechos 2 y justamente luego del día de Pentecostés y aquel evento que ya lo hemos leído cuando hablamos acerca del Espíritu Santo. Ahora, si hay alguna hermana que tiene una pregunta, puede decirme, hermana, yo necesito antes que siga su desarrollo y preguntarme. No tengan pena, este es un estudio donde todas estamos aprendiendo. La Iglesia Católica, por ejemplo, ellos dicen que tienen al Papa porque ellos son sucesores de los apóstoles. Sucesores, dicen ellos. La Biblia no los habla de sucesión de apóstoles. No encontramos sucesión de apóstoles. Por eso les decía, el problema no es la confusión en la Biblia, el problema es la confusión en las corrientes. ¿Por qué? ¿De dónde toman ellos, hermanas, el hecho de que ellos dicen que son sucesores de Pedro? De aquella cita bíblica que ya hemos estudiado donde Jesucristo le dice al apóstol Pedro, y a ti te daré las llaves del reino. A ti te daré las llaves del reino. Y todo aquello que perdonares, pero ahí debemos de tener a qué realmente Jesús estaba mandando al apóstol Pedro. ¿Lo estaba mandando a que pusiera sucesores? De ninguna manera. Cuando Jesucristo le dijo, a ti te daré, primero hay que leer el contexto atrásito de ese texto, cuando Jesús está preguntando a ellos, como cuando nosotros estamos allá en la iglesia y hermana, mire tal cosa. Jesús les está preguntando como una forma de hacer una pequeña encuesta a los apóstoles y él les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos dijeron, mira, unos dicen que eres Elías y que eres profeta. Y entonces Pedro le dijo, y Jesús le dice a Pedro, ¿y ustedes quién creen que soy yo?
Ustedes, es decir, a Jesús no le interesaba lo que diga el resto. Ustedes que me conocen, con ustedes que he compartido, a ustedes que les voy a encomendar un ministerio, ¿quién creen que soy yo? Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿qué le contesta Jesús? Sobre esa piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuál piedra? Ninguna piedra, roca. Sobre la confesión que Pedro había hecho, que él era el Hijo de Dios. Ahí él iba a edificar su iglesia. Entonces, ¿quién es el que edificó la iglesia? Es Cristo. Él es la roca. Por eso le dice, sobre esa confesión, sobre lo que tú has dicho. ¿Por qué? Porque tu palabra no te la dio ningún hombre. Esa palabra, ¿quién te la daba? El Espíritu Santo. Ahora bien, cuando vamos a Hechos, hermanas, en el capítulo 2, si ustedes leen la historia de que ya le hemos repasado en otros estudios acerca del Espíritu Santo, dice, y levantándose Pedro con los 11, ¿quién se levantó? Pedro. ¿A quién le había dicho Jesús que le iba a dar las llaves? A Pedro. ¿Quién se levanta? Pedro. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Nada de que Pedro era el que tenía que... No, hermanas. Es que la Biblia ya solita se explica. A Pedro le dijo, y tú tendrás las llaves. Cuando el día de Pentecostés dice, y levantándose Pedro con los 11, predicó por primera vez el evangelio. Y de todos los que estaban ahí, hermanas, 3,000 fueron convertidos. A eso se refiere, a ti te daré las llaves del reino, porque tú abrirás mi iglesia. Pedro con su predicación convenció a 3,000 de que Cristo era el Hijo del Dios viviente, aquella misma confesión que le hizo frente a Jesús cuando Jesús estaba en la tierra. Entonces, aquí no hay sucesión, hermanas. Tengamos claro eso, no hay ninguna sucesión. Esa palabra terminó el día de Pentecostés, cuando Pedro abrió el reino. Allí acaba eso, que Jesús dijo. Ya no más sucesores. La Iglesia Católica dice que ellos siguen poniendo sucesores de Cristo y que el Papa es el apóstol de la Iglesia Católica. No, hermanas, no existe tal sucesión. Para ir siguiendo, hermanas, y para ir quitando esas corrientes, quedamos claros que no existe, y por eso explico la confesión de Pedro y el día que Pedro se levanta. Y Pedro dice, a ese Jesús que ustedes mataron, Dios le hizo Señor y hombre. Y ahí se acaba aquella palabra. No es que después va a seguir a otro apóstol, no, hermano, nada que ver. La Biblia tiene bien claro el orden que llevaba y Jesús nunca dijo nada para confundir. Jesús siempre fue cuidadoso con lo que él dijo. Solamente que en aquel momento Pedro no lo entendió. El día de Pentecostés Pedro sí supo lo que Jesús le había dicho. ¿Por qué? Porque allí inició su apostolado. Pedro tuvo la llave que Jesús le había dicho que iba a abrir el reino. ¿Cuál reino? El reino que iba a estar edificado en Jesucristo, aquel Jesucristo muerto, aquel Jesucristo que ya había resucitado para darnos salvación. Ahora, ¿qué significa realmente ser un apóstol? ¿Qué significa realmente ser un apóstol? Quiero mencionar 3 cosas de los apóstoles de Jesucristo. Y quiero que una hermana o alguien me ayude con 3 de las características de un apóstol de este tiempo. Vamos a ver. Un apóstol de Jesucristo fue aquel que nunca tuvo dónde sentarse a comer. Fue aquel que nunca supo qué iba a comer la siguiente comida. Fue aquel que nunca tuvo un lugar específico. Un apóstol de Jesucristo fue aquel que tuvo que correr por su vida. Aquel que tuvo que tener el carácter de defender a Cristo aún con su propia vida. Fue aquellos que les tocó salir huyendo de su propia tierra, Jerusalén. Eso es ser un apóstol. Ahora, el apóstol de Jesucristo nunca, si encontramos y leemos todo lo que tiene que ver con los textos, nunca se fueron a sentar, vaya, aquí está en mi iglesia y aquí ustedes hagan todo el trabajo y yo aquí estoy porque yo soy el apóstol, yo tengo la autoridad, yo mando y yo solo voy a dirigirme desde aquí. No lideraron las congregaciones de un punto específico.
siempre estuvieron de ambulantes. Ellos iban a hacer que una congregación naciera. ¿Por qué? Porque era lo que a ellos se les había encomendado. Convenzan a la gente. ¿Qué les dijo Jesús? Díganles, nada más eso. Ustedes, su trabajo es decirles que yo ya morí, que gracias a mi muerte, todo aquel que crea va a ser salvo. Entonces, los apóstoles, si leemos en las cartas de Pablo, que es el que más anduvo en razón del evangelio, leemos en Filipo, leemos en Tesalónica, leemos en Corinto, pero ¿a dónde dice que Pablo era el líder de todas esas iglesias? ¿Dicen alguna que Pablo era líder? Que lideraba desde allí, que desde allí él hacía milagros y él dice que lo hacía desde ahí. Podemos leer de una en una las cartas, hermanas, y no vamos a encontrar a Pablo como líder de una iglesia hablando de que de aquí estoy yo y desde aquí todos tráiganme la noticia, porque yo ya estoy aquí, este es mi lugar, aquí me puso Jesús. ¿Lo leemos así, hermanas? Definitivamente no, hermanas. La vida del apóstol fue una vida de peregrinaje, fue una vida de sufrimiento, fue una vida donde cada día tuvo que caminar, no sabía si iba a volver. Hermana, yo de repente, cuando estudiábamos este material, yo le decía a la hermana Gladys, no, hermana, se lo estoy tratando de compartirles a mis hermanitas el conocimiento que yo obtuve en el instituto. Cuando yo estudiaba, a mí me dolía, hermana, de repente el corazón. Uno lo llevan los hermanos como a profundizar. Y uno le duele ver como aquellos grandes hombres con la realidad en sus manos, con un corazón abundante, tenían que andar como prófugos, como que eran asesinos, como que andaban haciendo daño, cuando nada más estaban dándole a la gente la luz que le hacía falta. Entonces, cuando vemos la vida de un apóstol, nosotros no vemos cualidades. No era un doble cabina donde Pablo se manejaba, hermanos. Allí no había un doble cabina que ni siquiera bajaba los vidrios para saludar. No, hermana. Pablo no caminó nunca en un Hilux 2020. Hermanas, Pablo caminó a pie. Y quizás hacía días enteros para llegar a la siguiente lugar donde tenía que llegar. Dormía donde tenía que el que le agarraba la noche. ¿Sabe lo bonito, hermanas? Y cuando uno estudia esto, lo que le llama la atención es que Dios siempre preparaba grandes personas para que les dieran hospedaje. Cuando lee uno acerca de un personaje, Gallo, que aparece en Corintios, aparece en Romanos, aparece en Colosenses, me admira que este hombre siempre aparece hospedando a Pablo. Hermana, los apóstoles de Jesucristo no tuvieron nunca una comodidad y además no exigían, hermana. En Tesalonicenses, Pablo les dice, miren, más tiempo yo me hubiera querido quedar. Más yo hubiera deseado, en mi vida quería dar por ustedes. Pero ¿sabe qué pasó en Tesalónica? Pablo fue perseguido y a punto de morir. Pablo solo pudo estar 15 días con la iglesia de Tesalónica y tuvo que huir porque lo iban a matar. Esa era la vida de un verdadero apóstol. Ahora, ¿cómo es la vida de un apóstol de este tiempo? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien que tenga más o menos una idea? Hermana, Bueno, Dígame. ahora lo que vemos, las sectas religiosas que tienen sus apóstoles, tienen mansiones donde viven, tienen no uno, un montón de carros de lujo, están llenos de anillos de oro. Y como usted dice, solo están sentados dirigiendo y tienen todos sus empleados. Ahora son como el jefe y todos sus empleados que trabajan para ellos. Esos son los apóstoles de hoy. Amén. ¿Algún otro comentario? sí, pero también tristemente en la iglesia de Cristo se ve. Somos testigos de que si no hay un salario no se va a compartir la palabra de Dios.
También vemos a predicadores que no salen de su oficina con aire acondicionado, lujosas oficinas, y buscan la conveniencia y están pidiendo salarios más, beneficios. Bueno, es como el satisfacerse primero, y ya no se quiere ir a los pueblitos, lugares, verdad, remotos. Entonces se busca la ciudad, y no estoy criticando, es lo que estamos viviendo. Así es, hermana. Y lo que la hermana Gladys comentaba es lo que Pablo en una ocasión les dijo, y todo aquel que les trae un evangelio diferente, dijo Pablo, no es que hayan dos evangelios, dijo Pablo, para nada. ¿Saben cuál es el problema? Que buscan conveniencia propia. Conveniencia propia, hermanas. Hola, hermanita, soy la hermana Olga. Dígame, hermana. De San Salvador. Sí, fíjate, es triste, hermana, lo que dice la hermanita Gladys, yo estoy de acuerdo. Bueno, hermana, tengo 50 años de estar en los caminos del Señor, y precisamente lo que ella dice, por lo general los muchachos predicadores, y conozco hermanos que si no ven el salario, hermana, no se quieren mover, ir a predicar a otro lugar. Y solo son dinero, hermana, y si no, no caminan. Es cierto, y es triste, hermana. Yo una vez pedí auxilio para una congregación, y dijeron que el montón de predicadores en X congregación, ¿qué dijeron? Allá tienen los de tal lugar, ellos que vayan. Imagínense, ¿cómo va a crecer así el cuerpo de Cristo? ¿Cómo va a crecer la iglesia? Bueno, solamente, hermano, en cuanto a lo que usted dice, sí, cuanto dice las llaves del reino, pues es cierto, hermana, es cuando a ti te daré las llaves del reino que le dijo Jesús a Pedro, se refiere al primer discurso que Pedro dio el día de Pentecostés, que nació la iglesia de Cristo. Y en Antioquía fuimos llamados por primera vez cristianos, hermanos. Ahí inicia, y ahí viene, todo eso fue desde que inicia la iglesia, las preliminares que se dieron antes de que Pablo, Pedro, los misioneros, el Espíritu Santo se los llevara a predicar por todos esos lugares de allá cerca de Jerusalén, hermana de Israel. Sí, amén, me gusta, hermanita, el estudio que nos está dando. Solamente, amén, hermanita, gracias. Muchas gracias. Como decían, algunas razones decía nuestra hermana Gladys, y triste y lamentablemente, hermanas. Es por eso que, aunque somos un grupo de mujeres, hermanas, un grupo de mujeres, pero en el sentido de la palabra, todos somos embajadores de Cristo, en el buen sentido de la palabra. Ahora, no es que nosotros algún día nos vamos a constituir en líderes, pero hermanas, el día que nos presentemos ante la presencia de Cristo, no es que porque nunca tuvimos un liderato, que nunca fuimos líderes, nosotros no vamos a tener nuestra parte de responsabilidad. Así que por eso son temas tan importantes que debemos de tenerlos claros. Porque lo que le decía la hermana Gladys antes de iniciar, le decía, hermanas, que a veces lo que sucede es que en vez de que nosotros convenzamos a todos aquellos, ellos nos convencen a nosotros, y por eso la iglesia no crece, se mantiene chiquita, porque otros convencieron con mentiras a los que nosotros pudimos tener fuertes con la verdad. Mire cómo es la vida, hermana, mire cómo es Satanás. Nosotros somos chiquitos en audiencia y tenemos la verdad en las manos, pero dejamos que aquellos se convenzan de una mentira cuando nosotros podemos instruirlos en la verdad. Así que, hermanas, ¿quién era un apóstol? Ese era el segundo punto. ¿Quién era? Vimos que un apóstol era aquel hombre sacrificado, entregado. Yo tengo un material muy hermoso, hermana, donde usted mira, y yo puedo compartir cuando quieran, cómo murió cada uno de los apóstoles. De gran manera, uno se constriñe del alma cuando uno mira
aquellos hombres entregados a la palabra del Señor, sin salario, como decía nuestra hermana Gladys, sin un Highlook 2020, sin nada más que su deseo de predicar y de llevar el orden que Dios les había dado, terminaron muriendo de una manera horrible, hermanas, mala. Cuando usted mira esas escenas y va a ver la historia de cómo ellos murieron, y a nosotros nos decían, ¿y qué pasaría si a una de ustedes les toca morir así? Y nosotros decíamos que se corremos antes del tiempo. Entonces, hermanita, perdone, ¿y usted cree en esas que Dios sería tan malo de dejar morir así a los apóstoles, hermanita? Yo en esa teoría de que de esa forma murieron los apóstoles, no creo, porque Satanás está astuto, hermano. Y Dios es un Dios bueno y perfecto. Él nos ama, Él es bueno, hermana. No, yo no creo que los apóstoles, yo no soporto ver a veces los comparten por ahí, pero acordémonos que es historia. Pero Esteban murió apedreado, hermanita. Bueno, pero hay otros Pablo, detalles más fuertes. Esa era la ley de Moisés, el morir apedreado. Vaya, ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Y pero Pablo? hay otros más fuertes, hermana. Hermanita, ¿su nombre me dice que es? Olga. Olga, hermana Olga. Fíjese que el material que yo estoy compartiendo, hermana, es un material del Instituto Bíblico de San Ignacio, donde nosotros fuimos y pasamos un estudio bien profundo, hermana. Y por más que a veces uno diga, no, ¿sabe lo que pasa? No es que Dios sea Dios malo, hermana. Quiero aclarar el punto y perdonen las demás hermanas. No es que Dios sea un Dios malo. ¿Sabe qué pasa, hermana? Es que para cada uno de nosotros Dios tiene un plan. Y para aquellos grandes hombres, Él tenía un plan. Y no es que sea justo para los ojos de nosotros, hermana. Injusto, doloroso, triste y a veces, como dijo la hermana Olga, está increíble. Yo no creo, dice la hermana. Hermana, sí murió cada uno padeciendo por Cristo. ¿Por qué murió padeciendo por Cristo? Hermana, usted no se va hasta lo más fuerte cuando usted mira que Jesús, hermana, el Hijo de Dios, murió crucificado y murió, era la ley romana. Era la ley romana, 1 y 2. Jesús ya estaba de acuerdo con su Padre desde antes de la fundación de cómo iba Él a rescatarnos de la muerte y del Hades, hermana. Es algo cruel esa muerte. Hay muchos judíos que no estaban de acuerdo con la ley romana, pero se dio, hermana. Pero Jesús tenía un propósito perfecto, que es donde nos da la vida eterna, la salvación y nos libera de Satanás, hermana. Amén. Amén, hermana, y está perfectamente bien su punto. Solamente, hermana, para aclarar y terminar con la duda suya, se pone a pensar usted, ¿qué hubiera pasado si los apóstoles, después de todo, no hubiesen cumplido completamente la voluntad de Dios? Entonces, no hubiera una forma en que Jesús nos exigiera ahora nada a nosotros, nada. Todo lo que pasó, hermana, pasó por un ejemplo para quiénes. ¿Será que para los apóstoles nosotras, las iglesias, todo ese sufrimiento? Claro que no, hermana. Claro que no. Pero es un ejemplo para los verdaderos cristianos. Para nosotros que todavía estamos en el camino. Para nosotros que seguimos, como dijo Pablo, yo sigo la lucha. Y es que yo no es que lo haya logrado todo, dijo Pablo, pero yo prosigo la meta. Entonces, aquellos momentos difíciles que pasaron los cristianos, y no solo los apóstoles, hermanita, hubieron muchos otros, pero como aquí el punto principal es los apóstoles, entonces nosotros vamos a enfocarnos en quién fueron los apóstoles. Y si ahora tenemos el tener los apóstoles. Ahora, en este tiempo, como bien decían las hermanas, incluso decepcionantemente y tristemente hasta la Iglesia de Cristo ha caído en ese bache de sentirse cómodo y si no es por un salario, no predicar el evangelio. Pero como nosotros
lo que nos interesa es conocer a profundidad y no dejarnos engañar. Por eso estamos usted y yo aquí, hermana, para tratar de ir conociendo cada día más acerca de lo que es la buena voluntad de Jesucristo. Y la buena voluntad de Jesucristo es que usted termine la carrera, que yo termine la carrera y que la termine bien, que no me equivoque, que no me vaya por lo equivocado. Ahora, yo no sé, hermana, yo gracias a mi Dios, y lo digo con gran alegría, porque no tengo mucha confusión. Yo antes de ser cristiana, y algunas hermanas me conocen, por ejemplo, hermana Gladys, yo era una persona que ni para bien ni para mal iba a una iglesia. Vengo de una familia súper católica, pero a mí nunca me gustó ser católica. Por eso es que no tengo mucho enredo acerca de apóstoles y todas aquellas cosas. Lo que sí quisiera es compartir algo bien tonto que yo aprendí de la iglesia católica, que ellos decían que si uno acompañaba a un entierro que era una gente que era evangélica, uno como católico no podía entrar a la iglesia evangélica. Y yo creí pensando eso. Yo crecí hasta grande pensando eso, pero nada más era un pensamiento. Ahora, el punto de los apóstoles, para no desviarnos en el tema, hermana, es si tenemos ahora y por qué no tenemos. Y a eso voy. Vamos a irnos al libro de Hechos, capítulo 1, hermanas. Le voy a pedir a la hermana Erika, si me hace el favor, de leerme capítulo 1, versículos 20, 21 y 22. Por favor. Aquí solo quiero ver, hermanas, ¿por qué? Ya vimos quién era un apóstol, qué significa ser la palabra apóstol, quién era un apóstol, y aquí vamos a ver 3 características por qué no pueden haber apóstoles en este tiempo. Hermana Erika. Amén. Dice así, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación. ¿Es esa, hermana? Capítulo 1, hermana. Sí. Y versículo 2. ¿Versículo qué le dije, hermana? 20, 21 y 22. Sí, hermana. Es esa. Es ese, ok. Sí. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ah, 20. Hermana, hola. no la escuchamos, hermana, se quedó como congelada. ¿Puede ayudarnos de nuevo con la lectura, por lo menos del 21 y el 22? Ok. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros y de resurrección. De su resurrección. Amén, hermana. Muchas gracias. De aquí quiero que quedemos claras, hermanas. ¿Quién era un apóstol? ¿Qué significa en su sentido correcto la palabra apóstol? ¿Y qué características tenía que tener un apóstol? ¿Qué características tenía que tener un apóstol de Jesucristo? Mire lo que dice. Tome otro su oficio. Número 1, era un oficio. Eso es lo primero. Y es necesario, dice, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros, ¿junto con quiénes? ¿Quién estaba diciendo eso? ¿Quién está hablando ahí, hermana Erika? Hola. ¿Quién está hablando ahí en ese texto? Está hablando el apóstol Pedro. El apóstol Pedro. Dice Pedro,
Es necesario que uno que haya estado siempre con nosotros. ¿Con quién? Con los apóstoles. Todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros. Es necesario, dijo, que haya compartido con nosotros. Para ser un apóstol número 1 tuvo que haber visto ocularmente a Jesús. Ocularmente. Tuvo que haberlo visto. Aquí estamos hablando de un oficio que Pedro lo está llamando de esa manera. Y dice, tuvo que haberlo visto entrar, salir, convivir. Ocular, testigo ocular, hermanas. Esa es la primera característica de un verdadero apóstol. Haber visto a Jesús de manera presencial, ocular, entrar, salir, estar ahí. Esa es la primera característica. Ahora, comenzando, ¿desde cuándo, hermana? Desde cuando Jesús se bautizó. Número 2, característica número 2 de un verdadero apóstol, haber sido testigo del bautismo de Jesucristo. Esa es la segunda característica para ser un apóstol. Haber sido testigo del bautismo. Y número 3, ¿cuál sería la número 3? Que se nos haya hecho testigo como nosotros, dijo el apóstol Pedro, de su resurrección. Tuvo que haber sido testigo de Cristo resucitado. 3 grandes características en las cuales no podemos pasar por alto, y es que tuvieron que convivir con Jesús, tuvieron que haber sido testigos de su bautismo y testigos de su resurrección. Pregunto, ¿hay alguien que sea testigo de esas 3 cosas en la actualidad? ¿Puede alguien decir que es testigo? No, hermanos, por eso la palabra embajador, como dijo la hermana Gladys, era embajador. Embajador. Y como embajadores, hermana, no tenemos autoridad alguna. Como embajadores no tenemos puesto principal, ni puesto más chiquito, ningún puesto. Como embajadores, todos somos iguales. Todos tenemos la misma responsabilidad. Todos tenemos una orden de Cristo. ¿Y cuál es? Predicar el evangelio. Llevarle la palabra de vida a todo el mundo. Nada más. No que voy a estar aquí por encima de los demás y desde aquí yo comparto mis órdenes. ¿Y qué? ¿Y qué de predicar el evangelio? Además, hermanas, un comentario que yo quiero hacer basado en un gran estudio es que nadie que no sea de la Iglesia de Cristo predica el evangelio. Nadie. Todos las sectas religiosas predican de algo. La Biblia está llena de muchas verdades. Y probablemente lo que ellos nos estén diciendo son verdades. Pero Cristo no les dijo a los apóstoles, vayan y prediquen demasiadas verdades. A Cristo le interesaba que la gente supiera una sola verdad. ¿Y cuál era la verdad que Jesucristo quería que predicáramos? Que Él ya había muerto, que Él había pasado por una sepultura y que había resucitado para darnos salvación. Así que cuando yo veo a gente que dice andamos evangelizando, y yo digo que están hablando de salmos, ellos no están predicando el evangelio. Ellos no están llevándole a la gente el evangelio. Como Iglesia de Cristo deberíamos de sentirnos honrados, orgullosos y muy felices de ser los únicos que hablamos el verdadero evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque muchas otras denominaciones al final sí pueden tocar estos temas, pero no como un tema que le da luz, como un extra. Cristo dijo que era la verdad más importante y por eso Él encomendó esta verdad a todo mundo, no solo a los apóstoles. En el tema de los apóstoles verdaderos, aparte de tener estas 3 características, acuérdense que su ministerio, cuando hablamos del Espíritu Santo, las que estuvieron en este tema, vimos que ellos fueron dotados de poder, pero para alguna razón específica. ¿Cuál era esa razón específica? Hacer crecer a una iglesia que había nacido y que y los acompañaron todos aquellos poderes de los apóstoles hasta que la iglesia llegó a su madurez. ¿Recuerdan aquella texto donde Pablo dice, cuando venga lo perfecto, todo lo que es en parte se va a acabar? Entonces, aquellos poderes de los apóstoles ya no existen en este tiempo tampoco, hermana, no nos equivoquemos, que porque somos embajadores de Dios vamos a tener poderes. No, somos embajadores para anunciar una verdad que es la que tiene poder. Esta es la que tiene el poder, no yo.
Yo no tengo el poder. ¿Quién tiene el poder para cambiar una vida? Es la palabra del Señor. Yo no tengo poder para cambiarle a nadie ni para quitarle ninguna enfermedad, como lo dicen algunos apóstoles de este tiempo. Yo no tengo el poder para hacer nada, pero esta palabra que se me fue encomendada, esta sí tiene el poder y por eso que debemos de pegarnos a esta palabra. No podemos salirnos de ahí porque entonces nos equivocamos y caemos en el mismo sentido de todos aquellos que caen en el error de pensar que tienen poderes extras. Hemos aprendido en los estudios del Espíritu Santo que el Espíritu Santo para nosotros solo es dado como un don especial, no como una pócima de poder que nos va a hacer especiales. No existen pócimas de poder. Existe un don especial dado de Dios para nosotros como gracia de su poder, pero no para tener ningún poder. El poder lo tiene la palabra de Jesucristo y Él. Nosotros no la tenemos. Así que en el buen sentido de la palabra somos nada más embajadores para responder a la pregunta. No hay apóstoles en la actualidad. La palabra apóstol en la actualidad no la podemos decir, nada más embajadores, nada más enviados a anunciar una palabra y nada más el poder queda aquí. Nada más, hermanas. No tenemos pócimas de poderes que nos hagan especiales. No existe eso, hermanas. Lo hemos aprendido en los estudios del Espíritu Santo cuando sabemos que el Espíritu Santo habita en nosotros para llevarnos a toda la verdad, pero no para darnos poderes especiales. Eso no puede ser así y como cristianas debemos de tener esos puntos bien claros y ser cuidadosos, ser muy cuidadosos. ¿Cuándo se instituyó el último apóstol? Termino con eso. ¿Cuándo? En Hechos capítulo 9, del 1 al 18, miramos cuando Pablo fue convertido. Esa conversión de Pablo tenía un propósito especial, quiero dejarlo claro. No porque pudieran seguir los apóstoles, no, porque Pablo iba a ser el apóstol de los gentiles. Cuando la hermana Gladys nos leía la lista de los apóstoles, no estaba hablando solo de quiénes, de todos aquellos judíos que Jesús estaba en ese momento eligiendo. ¿Pablo era judío? Sí, pero Pablo iba a ser el apóstol de los gentiles. Esa es la razón por la que Pablo es apóstol. Y quiero que terminemos con hermana Rubinia. Si me puede leer, por favor, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 8 y 9, para ver a dónde llegó el último apóstol. ¿Cuándo se instituyó el último apóstol? En Hechos 9 vemos la conversión de Pablo. Y podemos constatar todo lo que a Pablo se le dijo desde la misma boca de Jesucristo. No de la boca de un ser, de la misma boca de Jesucristo. Ahí podemos ver. Hermana Ruinia. 1 Corintios 15. 8 y 9. Amén, hermano. Y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Amén. Amén, hermana. Muchísimas gracias. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Y yo como un abortivo, dice. El último, así el chiquito, el que ya ni siquiera merecía. Pablo le puso finalidad al apostolado de Jesucristo. Ahí Pablo está diciendo, y yo como el último, como aquel que no merecía, como aquel que no podía, pero ¿sabe qué? Dios tenía un propósito para el apóstol Pablo, y era introducir a los gentiles, que en ese apostolado entramos nosotros, porque fue el apóstol Pablo el que predicó el evangelio a los gentiles. Hermana, yo espero haber sido lo más cuidadosa con el tema, son temas delicados, pero yo trato, hermanas, y me preparo para darle lo más posible, lo que vaya más pegado, porque acuérdense, hermanas, que son temas que son como el fundamento. Si nosotros no los tenemos claros, de repente vamos a andar diciendo que queremos que un apóstol de allá, de aquellas iglesias, nos haga un milagro y que por eso nos fuimos. De repente vamos a andar diciendo que allá se nos derramó el Espíritu Santo.
porque no tenemos base donde estar paradas. Tenemos que tener una base. De repente vamos a estar allá en una de esas vigilias que dicen de avivamientos, porque vamos a estar creyendo otra cosa. Lo importante, hermanas, es que nosotros tengamos la base correcta. En el buen sentido de la palabra, usted y yo somos embajadoras de Jesucristo. Claro que lo somos, hermanas. Usted y yo somos, a mí no me gustaría la palabra apóstolas porque nunca sucedió. A mí me gustaría nada más dejarlo como enviadas o embajadoras, que bien bonito que se nos oye. Así que dejémoslo así, hermanas, y mantengámonos en ese ritmo. Que Dios bendiga a cada una de ustedes. Quedo a su disposición para cualquier pregunta. El material es amplio y saco lo que más puedo, hermanas. Amén, hermana Claudina. Muy interesante el tema. Yo creo que las que teníamos duda, ya no hay, hermanas. ¿Hay apóstoles en este tiempo? No. Solamente somos enviadas. Nuestra hermana Claudina lo recalcó muy bien. Y habían sus características en las cuales en ese tiempo solamente los verdaderos apóstoles, los que Dios había escogido, los que Jesús seleccionó, estaban. Así que muchas gracias, hermana Claudina, por su preparación, por su tema, que siempre Dios la bendiga por su buena disposición. Vamos a dar continuidad, hermanas, y vamos a pedirle a nuestra hermana Rubinia que nos cante un canto más. Amén, hermana. Alabanza número 581. Se llama Sumérgeme. Cantemos. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti, sumérgeme. Amén. Gracias, hermana Rubinia. Vamos a ir terminando, hermanas. Recuerden que todo lo que empieza llega su momento en que acaba, ¿verdad? Pero, ¿cómo están? ¿Contentas? ¿Felices? ¿Bien instruidas en la palabra? ¿Animadas con esos cantos? Así que nos vamos gozosas, ¿verdad? Así que vamos a pedirle a nuestra hermana Elba que sea ella que nos despida en palabras de oración y que ponga las necesidades, hermanas, en generales, porque siempre tenemos necesidades físicas, espirituales. Así que Dios nos ayude a poder salir adelante en nuestra vida espiritual. Hermana Elba, queda su tiempo. Gracias, hermana Erika. Pues sin más, hermanas, agradecerle a la hermana por ese hermoso estudio, que como dice la hermana Erika, si algunas tenían duda y las que ya lo sabíamos, pues se nos reafirmó, gracias a Dios. Vamos a orar para despedirnos, hermanas. Padre amado, venimos nuevamente ante tu presencia para darte las gracias por esa clase, Señor, que fue dada a nosotros. Y en este momento, Señor, te pedimos que seas con cada una de nosotros,
que nos vamos a despedir de esta reunión que tenemos, Señor. Que tú seas con cada una, que nos cuides, que nos protejas, que nos bendigas. Que por favor le des la salud a cada una de mis hermanas que está enferma. Que por favor, Señor, tú seas quien dirija a los médicos, los medicamentos, Señor, que sabemos que ahora ya no hay apóstoles, Padre, que hacían esos milagros, Señor, pero tú sigues usando personas, tú sigues usando medios para que tus hijos estemos bien, Señor. Danos, por favor, salud a todas mis hermanitas enfermas. Dales, por favor, ayuda a todas mis hermanitas que necesiten, que tengan problemas económicos, Señor. Asimismo, danos paz en nuestro corazón, danos tranquilidad, Señor, y ayúdanos a soportar las pruebas que vengan, Padre bendito. Haznos fuertes, Señor, para soportarlas y no dejarte nunca. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Y pues te doy yo personalmente, Señor, muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque mi nieto no tiene la enfermedad que nosotros con temor teníamos que fuera a tener mi niño. Bendito seas por tu gran misericordia, Señor. Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor. Padre, soy una de tus siervas. Han venido varias pruebas a mi Señor, pero como dijo nuestra hermana, tú tienes un propósito. No es que seas malo, Señor, jamás, jamás lo eres, Padre, pero tienes tus propósitos, Señor. Y yo creo que ese propósito que has tenido en mí, Señor, al mandarme las pruebas que me has mandado, es para hacerme más fuerte, Señor, para creer más en ti, para confiar más en ti, para refugiarme más en ti. Así te pido, Señor, que cada una de mis hermanas piense, Señor, que cada una prueba que les venga es para hacernos más fuertes. Te suplico que seas con cada una de nosotros y nos lleves con bien a donde tengamos que ir. Siempre te lo pido, Señor, todas mis hermanitas que tengan que ir a sus mandados, a sus trabajos, siempre regrésalas con bien a sus casas y que encuentren con bien a los que se dejaron en casa, Padre. Gracias por tu gran misericordia y cada una de las peticiones que mis hermanas tengan en su corazón, Señor, tú las sabes antes que ellas te las pidan. Y por favor, contesta conforme sea tu santísima voluntad, Señor, pero para bien de mis hermanitas. Gracias y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.